Está grabado, ¿vale? Entonces, el último día nos quedamos en que vimos unas pequeñas variaciones, ¿no? En el tema de la fórmula empírica y de la fórmula molecular, a la fórmula de la ecuación de los gases ideales, ¿no? P por V igual a nRT, ¿vale? Y en esas variaciones, en una aparecía el peso molecular con la masa y en otra aparecía la densidad, ¿vale? Que son variaciones de esa fórmula. Normalmente para la selectividad la fórmula de P por V igual a nRT la dan, ¿vale? Las otras variedades normalmente no. Y cuando digo normalmente es porque realmente como solo ha habido un año en el cual que es el año pasado, en el cual se han empezado a incluir fórmulas, pero lo mismo este año no, pero claro, es que no se puede sacar ningún tipo de experiencia en base a lo que ha pasado una vez, ¿vale? Si ya se pone todas las veces, pues hombre, se entiende, ¿vale? Bueno, entonces, es importante eso porque cuando nosotros tenemos un compuesto, la idea de la fórmula molecular era la fórmula del compuesto real en el mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un compuesto, como pueda ser, por ejemplo, ¿vale? Un compuesto así, ¿vale? Ese compuesto, por fórmula empírica, no lo podríamos sacar absolutamente nunca, porque estos coeficientes, 4 y 10, nunca aparecerían, ya que en las fórmulas empíricas al final siempre acabarían apareciendo los números más sencillos. Es decir, este compuesto en fórmula empírica aparecería así, que es el reducido. Entonces, en fórmula empírica podríamos llegar a este, pero nunca podríamos llegar a este. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos convertir un compuesto del compuesto molecular, o sea, del compuesto empírico al compuesto molecular? Pues ahí la diferencia es precisamente el peso molecular de este y el peso molecular de este, ¿vale? Si yo calculo el peso molecular de este, cuyos datos para el hidrógeno y para el carbono siempre los tendríamos, ¿vale? Si yo calculo el peso molecular de este, tendría 12 por 2, 24, más 5, 29. Y, hombre, poco hace falta ver que estos números son el doble, por lo tanto me va a dar el doble, ¿no? Es decir, que me daría 58, ¿vale? Entonces, si con los datos que me dé el enunciado somos capaces de determinar esta fórmula, el 29 lo podemos hallar fácil. Y normalmente el enunciado me dará otros datos para llegar a este 58. Entonces, claro, lo único que hay que hacer para averiguar la fórmula molecular es llegar a la masa molar, del compuesto molecular a través de los datos que me den, dividirlo entre la masa molecular del compuesto que nosotros hemos averiguado, y esa división me dará un número que me permitirá, multiplicando, convertir el compuesto empírico en compuesto molecular. O sea, eso es para pasar un compuesto empírico a uno molecular. Sí, es decir, del compuesto, digámoslo así, teórico, sacado en el papel, al compuesto real, que es el compuesto como aparecería, digámoslo así, en la vida real. ¿De acuerdo? Pero a mí eso me lo van a decir que lo haga. Sí. Vale. Sí. Los datos que te dan seguramente serán los de... Claro, los datos que nos van a dar, efectivamente, serán siempre datos para usar lo que decíamos, la fórmula de P por V igual a nRT. Entonces, o me darán la masa con unas condiciones, con una presión, con un volumen y con una temperatura, o me darán la densidad con una presión y una temperatura. Entonces, claro, por eso dimos las dos fórmulas que dimos el otro día, ¿vale? Porque, claro, si a mí me dan unos datos adicionales de masa, volumen, presión y temperatura, yo puedo determinar el peso molecular. Y este será el que me estarán dando. Y si a mí me dan la densidad, o en esta variedad, o en la variedad en la cual me he pasado el peso molecular multiplicando, ¿vale? Es decir, el despeje, si me dan la densidad, ¿vale? La presión y la temperatura, también puedo determinar el peso molecular. ¿Qué peso molecular estaré determinando con esta fórmula? Esta, ¿vale? Es decir, el peso molecular del compuesto, digamos así, real, ¿vale? El molecular. O sea, a ver, las fórmulas que tú nos diste el otro día sí. Sirven para saber el peso molecular del compuesto real. Del compuesto real. Sí. Vale. ¿Vale? De todas formas, ahora vamos a hacer ejemplos, ¿vale? Claro,
esto es porque realmente es un concepto más práctico que realmente tan teórico. El concepto teórico es la diferencia entre un compuesto que es el compuesto empírico, con la expresión más sencilla, y el compuesto molecular, o la expresión real, se diferencian única y exclusivamente en el peso molecular. Y para averiguar qué relación hay entre los dos, simplemente hay que dividir esas dos masas moleculares. ¿De acuerdo? Ahora, cuando haciendo esta división el número no llegue al 2, significa que el compuesto empírico y el compuesto molecular es exactamente el mismo. ¿Vale? Porque claro, multiplicar por cualquier número más pequeño que 2 lo dejaría exactamente igual, o incluso con los números más pequeños y decimales, o sea que eso no es posible. ¿De acuerdo? Es decir, si llega a 2, 1,98 o 2 y pico, por el tema de los decimales, pues se multiplica por 2. ¿Que llegan 3? Pues por 3. ¿Que llegan 4? Pues por 4. ¿Vale? Pero siempre rondando muy cerca. Es decir, nos me ha dado 3,92. Dice, multiplicado por 4 tranquilamente. ¿Vale? Dices por 3, dices no, no. ¿Vale? Por eso digo. Entonces, esa es la diferencia entre un compuesto empírico y un compuesto molecular. ¿Vale? Que es realmente la diferencia. Es simplemente que la masa molecular es distinta, ¿vale? Y como masa molecular distinta que tiene determinada, podemos dividirlos, calcular la relación que hay entre los dos, el real y el empírico, y simplemente multiplicar. ¿De acuerdo? Y simplemente multiplicar. Ya os digo, todo esto recientemente ha salido. Estoy buscando esto. Recientemente ha salido, ¿vale? No hay que irse muy lejos. Septiembre, buenos días. Septiembre del 2020. Septiembre del 2020 es el equivalente a julio, ¿vale? Que fue el año de la pandemia. El ejercicio venían con los temas y como podéis ver está bastante claro. Fórmula empírica molecular. Fórmula empírica molecular. ¿Vale? Fórmula empírica molecular. ¿Vale? Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Vale? Sería un estándar, quiere decir que todos más o menos funcionan de una manera similar. ¿De acuerdo? Lo mismo vais a ver que no voy a dictarlo exactamente igual que está, ¿vale? Recordad que como todos los porcentajes de los átomos en el compuesto suman 100%, siempre me puedo poner uno, que es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Que es lo que voy a hacer. Por eso digo, no lo voy a dictar exactamente igual, pero será realmente exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, dice, la glicina es un compuesto orgánico que le da el olor a los ajos, ¿vale? El análisis químico de la glicina mostró la siguiente composición, que es 44,4% de carbono, 9,86% de oxígeno, 6,21% de hidrógeno y el resto azufre. ¿Vale? Aquí da todos los porcentajes. ¿Qué están haciendo que no entiendo nada? Vamos a hacer un ejercicio de fórmula empírica, fórmula molecular. Buenos días. Buenos días. Es Nor. Hola, Que va a Nor, buenos empezar días. contigo. Sienta, por favor. Pues donde tú quieras, ¿Vale? Vale, a ti. Entonces, estoy dictando el enunciado, más o menos, ¿vale? Y dice, se sabe, fijaros aquí, que la masa molecular del compuesto está entre 160 y 165 gramos por mol. Fijaros que está dada directamente la masa molecular. Buenos días. Está dada directamente la masa molecular, ¿vale? Directamente. Bien. Voy a copiar los datos aquí, ¿vale? Voy a copiar los datos aquí, vamos a hacerlo, vamos a sacar la fórmula empírica y luego vamos a sacar la fórmula molecular, ¿vale? Como 3 no estabais cuando he dicho más o menos lo de la fórmula molecular, lo voy a explicar más o menos, se va a explicar, ¿vale? Pues entonces, creo que he dicho que tenía un 44,4% de átomos de carbono, un 9,86% de oxígeno, un 6,21 de hidrógeno y el resto que es azufre. ¿Vale? El enunciado da el porcentaje de azufre, pero como dije,
siempre cuando nos lo dan todo el porcentaje, uno de los átomos con que se mencione que está es lo que falta hasta 100. Entonces lo sacamos simplemente echando cuentas, ¿vale? Bien, las masas moleculares, recordad que siempre son datos, ¿vale? Recordad que siempre son datos, ¿vale? Yo me los sé de memoria, porque me los sé. Pero os doy una tabla a uno de vosotros y me los dictáis, para que os acostumbréis, porque recordad que os dan una tabla periódica en el examen, entonces ya no nos dan en cada ejercicio las masas moleculares, sino que vamos a tener que sacarlas nosotros del ejercicio. Comentar que dije dos cosas. En la tabla periódica solo vendrán los símbolos de los átomos, la masa atómica y el número atómico. Solo viene eso, ¿vale? No vienen valencias, no viene nombre, no viene nada más, ¿de acuerdo? ¿Para el ejercicio las necesitamos? Sí. Para todos los ejercicios se necesita normalmente, para todos no, pero digámoslo así, se puede necesitar, ¿vale? Entonces, nosotros para trabajar ejercicios, problemas, vamos a necesitar las masas moleculares de estos 4 átomos que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, os doy una tabla periódica a 1, cada vez que vamos a hacer le voy a dar, y me dice, aquí en esta tabla periódica sí que hay nombres y símbolos, ¿vale? Y hay más información. Entonces, ahora te toca a ti, ¿vale, Raquel? ¿Me dices? Pues el del carbono... Sí. 12. Exacto. Es el número decimal, ¿de acuerdo? Es el número decimal. Las masas pueden ser decimales, el resto no, ¿de acuerdo? O sea que para localizarlo, porque recordad que lo que nos van a decir es que es cada número en la tabla, ¿eh? Se os da la tabla y lo tenéis que sacar vosotros, ¿de acuerdo? La masa molecular del azufre de carbono es 12. Venga, la sí. La del oxígeno 32. Ah, no, 16, perdón. Ah, vale. La del azufre. No te La del preocupes. hidrógeno 1 Vale. y la del azufre 32. Eso es. Vale. Nada, ahora le pasas la tabla al siguiente y la siguiente vez que haya que preguntarlo me lo dice Luis. Vale. No te preocupes, no te Yo ni me preocupes. acuerdo, o sea, la acabo de ver ahora que no la veo desde antes. Por eso digo, para que nos acostumbremos a manejarla, ¿vale? Porque hay que acostumbrarse a que como os van a dar técnicamente dentro de los datos o las masas moleculares en el ejercicio la tabla o la tabla periódica con datos, hay que acostumbrarse a manejar la tabla periódica por si acaso. Vale. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser sacar este resto, ¿vale? Este resto, ¿de acuerdo? Y este resto es cuando todos son porcentajes, se suman los porcentajes y lo que falta hasta 100 es el porcentaje de ese átomo, ¿de acuerdo? Entonces esto se suma y se saca hasta 100. 44,4 más 9.86 más 6.21, esto me da 60,47, ¿vale? La suma me da 60,47, entonces lo que le falta hasta 100, o sea, la resta de 100 es 39,53, ¿vale? O sea que tenemos un 39,53% de azufre, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tenemos. ¿Vale? Bueno, ahora, me preguntan fórmula empírica y fórmula molecular. Esto valía un punto en el examen, ¿eh? Hacer esta parte valía esto no, completar ese apartado valía un punto de los 10 del examen, ¿vale? Entonces, si lo recordáis, cuando tenemos los porcentajes es la mejor forma para hacer la fórmula empírica, porque directamente esto se refiere a como si tuviéramos 100 gramos, ¿verdad que sí? Y entonces lo único que hay que ir haciendo es dividir cada uno de los porcentajes entre la masa molecular del compuesto. ¿De acuerdo? Del compuesto no, perdón, del átomo en cuestión del que se trate. Y esto es 39,53 entre 32. Vale, acostumbrarnos para la química a ir cogiendo del orden de mínimo unos 4 decimales, ¿de acuerdo? Si queréis coger más no es problema, pero tampoco os obsesionéis, pero para cálculos unos 4, ¿de acuerdo? Entonces 44,4 entre 12 con 4 decimales me da 3,7, me da clavado a 3 de eso, ¿vale? 9,86 entre 12 da 0,81216 periodo. Este da 6,21. Y ahora 39,53 entre 32 da
1,2353. ¿Vale? Dime, Raquel. A mí me ha dado otra cosa. ¿Cuál? ¿Sí? El de 9,86 entre 16, a mí me ha dado 0,6162. Vale, pues habré introducido algo mal en la calculadora. Vale. Está. 0,616. Voy a poner el 25. Ahora voy a poner el 25. Si esto lo coges con 4 decimales, tienes que redondear, ¿vale? Hay que redondear, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, lo normal es que no salieran números decimales. Eso era lo normal. O sea, perdón, lo normal es que salgan números decimales, que no de exacto todo de enteros. Entonces ahora, para convertirlo a números enteros, había que buscar el más pequeño de todos los que tuviéramos, ¿vale? Que en este caso es el 0,61,625, y dividirlo todo entre 0,61,625. Todo. ¿Vale? Bueno, esta, pero... Dime. Cojo el 25 O del 3, no o el importa, 3. no importa. Ah, perdón. No, lo que sí que tenéis que tener claro es, cuantos, digámoslo así, cuanto más decimales cojamos, más exacto, más a un número entero se va a parecer la división. Lo digo porque si luego algo nos sale 2,97, 2,98, lo tendremos que redondear a 3 y tendremos que ser conscientes de decir, hostia, es que claro, es que estamos cortando decimales, o sea que la división se... ¿Vale? Pues eso digo. Bien, si ahora divido 3,7 entre 0,61,625, ¿veis? Me da, por ejemplo, con los 5 decimales del más pequeño me sale 6,004, o sea, 6. Por eso digo, esto tiene siempre un pequeño margen de error por arriba o por debajo de decimales, por el tema de, normalmente según la tabla, pues a lo mejor el carbono no te pone 12, te pone 12,001 y cosas así, ¿vale? Entonces hay un pequeño margen. Vale, este creo que da 10. ¿Estáis de acuerdo? Ese da 10. ¿Vale? Entonces, el compuesto no se pide que se organice ni que se le dé nombre ni nada. Se pide simplemente que se escriba. Entonces, el carbono me ha salido 6, el oxígeno me ha salido un 1, no le pongo nada. Si le quieres poner el 1 se lo ponéis y si no, no se lo ponéis. 10 y 2 de azufre. ¿De acuerdo? Ya os digo, no os preocupéis de la organización. Aquí no es formulación, no es nada. Simplemente es saber la fórmula empírica, que es el contenido que tiene de cada uno de los átomos en cifras enteras. ¿Vale? Fórmula empírica. Bien. Y ahora, haciendo un micro refresco, la fórmula empírica se supone que es la expresión más sencilla de ese compuesto que recibía el nombre de alicina. ¿Vale? Este compuesto, si os dais cuenta, estos coeficientes nunca se podrían simplificar todos, ¿vale? Es decir, porque dices, no, es que este es par, este es par, este es par, dices, sí, pero que hay un 1 ya no se puede simplificar. Es decir, la fórmula empírica siempre es simplificada. Y la fórmula molecular es real, de manera que podría ser algo que no estuviera simplificado, ¿de acuerdo? Entonces, para determinar fórmula empírica, para determinar la fórmula molecular, necesito hacer tres cálculos. El primer cálculo es que le calculemos el peso molecular, ¿vale? El peso molecular al compuesto empírico que hemos averiguado. ¿De acuerdo? ¿Eso para qué? Para calcular la fórmula molecular, es decir, la fórmula real del compuesto en la naturaleza. ¿Pero eso lo pide el ejercicio? Sí. Ah, vale. Sí. ¿Vale? Entonces, son tres cálculos. ¿Vale? Son tres cálculos. Primero, el peso molecular de lo que acabamos de averiguar. ¿Vale? Esto es normalmente fácil. Son 6 por 12 más 16 más 10 más 2 por 32. ¿Estáis de acuerdo? Son las masas que nos hemos puesto. Son 72 más 16 más 10, perdón, más 10 más 64. ¿De acuerdo? 72 más 16 más 10 más 64. Total, aproximadamente 162. A ver, digo el aproximadamente porque según los decimales que hayáis metido os da 162, todo ese tipo de historias. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, eso lo necesitamos. ¿Vale? Y ahora, con otros datos adicionales, ¿vale? Con otros datos adicionales,
cuando digo adicionales me refiero que van en el enunciado, tenemos que sacar el peso molecular del compuesto real, ¿vale? Del compuesto real. Compuesto real. Y para eso tiene que venir en el enunciado otros datos que me permitan llegar a ellos. Normalmente datos de presión, volumen, temperatura, masas, es decir, datos de la ecuación de los gases, P por V igual a nRT, o en este caso concreto la versión más fácil que existe posible, que es que me dicen, sabemos que la masa molar del compuesto está entre 160 y 165 gramos por mol. Es decir, el segundo cálculo que nosotros tendríamos que hacer es calcular a través de los datos adicionales el peso molecular del compuesto real. ¿Vale? Y eso se hace con las fórmulas que apuntamos el otro día de P por V igual a nRT y con sus dos variedades que era P por V partido de masa, P por V igual a masa partido de peso molecular por RT o P por V, o P igual a densidad entre peso molecular por R por T. Con los datos adicionales has dicho que tenemos que calcular el peso molecular del compuesto real. Del compuesto real, ¿vale? Bien, normalmente se utilizan una de esas dos fórmulas, ¿vale? Normalmente el objetivo es sacar el peso molecular real del compuesto real, ¿vale? Pero resulta que en este enunciado ese cálculo ya me lo han hecho, ¿vale? Me dicen, sabiendo que el peso molecular del compuesto está entre 160 y 165 gramos por mol. Ese es el dato que da el enunciado. ¿De acuerdo? En vez de dar datos para que usemos la fórmula, me lo da ya calculado. Pero no es eso de 162. ¿O eso no es el real? No, ese no es el real. Ese es el que tú le has calculado a la empírica. Y este es el que ellos tendrán que es el real. Vale. El segundo cálculo me lo han hecho ellos. Ahora va el tercero, que es el que realmente va a permitirme calcular el compuesto. Y es, hay que dividir, ¿vale? Hay que dividir el peso molecular del compuesto real, ¿vale? Entre el peso molecular del compuesto empírico, del compuesto teórico. O sea, en el denominador va 162 y arriba va el peso molecular que ellos me hayan dado. Dices, bueno, si me dan una horquilla, si me dan un margen, un rango, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en teoría habría que dividir entre cada uno de esos dos, ¿vale? Habría que dividir entre 165 y habría que dividir también entre 160, ¿vale? Entre 165 y 160. Hombre, aquí es muy sencillito, porque esto da 1,0185 y 160 da 0,90 y muchísimos. 0,9877, ¿vale? Y buscar el número entero, ¿vale? El número entero al cual se estuviera refiriendo esas cuentas. Hombre, en ambos casos yo creo que vemos claramente que es 1. El número entero al que se refiere esta es 1 y el número entero al que se refiere esta es 1. ¿Vale? Es decir, normalmente la horquilla os va a meter entre dos números, entre un número decimal. Dices, no, es que me ha dado 5,62 y 6,3. Dices, pues se están refiriendo al 6, que es el que queda en medio. ¿Vale? Bien, o sea que esto y esto da 1. Da 1. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, ya podemos hacer el compuesto molecular o el compuesto real, entendido como compuesto real. Que sería, en teoría, multiplicar este por 1. O sea, dejarlo igual que está. Como he comentado, ¿vale? Esto lo he explicado hace, no sé, si este número que os da no llega a 2, es porque el compuesto empírico y el compuesto molecular es exactamente el mismo, ¿vale? Porque claro, si lo multiplicas por 1, lo que te está dando es igual, ¿vale? Dices, no, es que no me ha llegado a 2. Dices, pues si no te llega a 2, el compuesto es igual. Siempre dices, no, es que me ha salido 0,7. Dices, el compuesto es el mismo. Es que me ha salido 1,2. Dices, el compuesto es el mismo. Es que me ha salido 1,98. Dices, hay que multiplicar. Si no, hay que multiplicar el número que nos dio por todos los que hay aquí. Y ese sería el molecular, sí. Okay. Es decir, imagina que aquí da un 4. ¿Vale? No ha dado. Imaginar que aquí da un 4. Pues el compuesto molecular sería
aquí 6 por 4, 24, aquí 1 por 4, 4, 10 por 4, 40 y aquí un 8. Ese sería el compuesto molecular. Y entonces se dice, la empírica es C6O H10 S2, esa es la lisina empírica, y la lisina molecular sería multiplicado pues, por el número que nos suele salir. ¿Vale? ¿Lo hemos medio entendido? Yo os digo, esta es la versión más sencilla que hay de la fórmula molecular porque el segundo cálculo ya me lo dan hecho. Pero no sería raro, ¿vale? No sería raro que me dijeran, sabiendo que tomando una muestra de alicina de tanta masa, se vaporiza y se obtiene tanto volumen, tanta presión y tanta temperatura. Entonces se coge la ecuación de los gases, en la variedad que tengo, masa y volumen, se saca el peso molecular y ya se hace exactamente lo mismo. Se dividen los dos, se ve el número entero al cual se aproxima y se multiplica la empírica por ese peso molecular al cual se aproxima y para adelante. Y ya está el compuesto molecular. ¿De acuerdo? O sea, por eso digo, esto es una subvariedad. ¿Lo hemos medio entendido? ¿Sí? Vale. Vamos a hacer otro. ¿Os parece bien si hacemos otro más o menos? Este voy a buscar, voy a ver si había otro que también pusieron. Pero bueno, no lo voy a buscar de una selectividad porque al fin y al cabo ya veis que son todo. Sé que no es más que un enunciado o tal. Y no lo voy a inventar. Como siempre, eso es lo mejor. Inventarnos unos datos, ¿de acuerdo? No inventárnoslos, sino. Ahora, Luna, me vas a tener que dar tú las masas moleculares, ¿vale? Yo voy a hacer unas microcuentas. A ver, bueno, da igual. Realmente vamos preocupando de lo. ¿Vale? El ejercicio, evidentemente, va a ser obtener fórmula empírica y fórmula molecular, ¿vale? Y nos diría algo de este estilo. Un compuesto está formado por un 17,5% de carbono, ¿vale? A ver, los átomos casi siempre van a ser más o menos los mismos porque, como comenté, por ejemplo, en biología, básicamente el 98-99% de lo que es la naturaleza se basa en 20 átomos. ¿Vale? Es decir, es que estamos hablando de 17,5% de carbono, un 29,3% de hidrógeno, ¿vale? Vamos a tener un 40% de fósforo y el resto que va a ser nitrógeno, ¿de acuerdo? Y el resto que va a ser nitrógeno, ¿vale? A partir de esos datos vamos a sacar la fórmula empírica, ¿vale? Y luego doy otro subapartado para calcular la fórmula molecular, ¿vale? Entonces, o sea, el enunciado sería algo así: un compuesto indeterminado, o le darían a lo mejor un nombre, está formado por un 17% de carbono, un 29,3% de hidrógeno, un 40% de fósforo, siendo el resto de átomos de nitrógeno. Punto. Determina la fórmula empírica y la fórmula molecular. El me lo meto yo, ¿vale? Bueno, ¿me dices las masas moleculares? Vale. Que así vamos acostumbrándonos. En el orden que las encuentres, ¿eh? No hace falta que vayas... La de carbono 12. Vale. La de hidrógeno 1. Vale. Faltan el fósforo y el nitrógeno. Sí. Están a la derecha, por la derecha. Más o menos en el grupo 15. Ah, 30. No es, 31. no es número entero. ¿31 quién? Fósforo. Vale. Y el nitrógeno está muy cerquita del fósforo. Ah, arriba. 14. Vale. Por eso os digo, es que hay que ir acostumbrándose, ¿vale? A ir trabajando la tabla periódica para que vayáis también viendo por dónde van los átomos. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la fórmula empírica. Entonces, como va dado en porcentaje, recordar el porcentaje de cada uno entre su masa molecular. O sea, 17,5 entre 12, 29 y pico entre 1, 40 entre 31 y el de nitrógeno, que habrá que sacarlo porque he dicho el resto, ¿no? Entonces, como he dicho
El resto hay que hacer este, más este y lo que falta hasta 100. ¿De acuerdo? Entonces, 17.5 más 29.3 más 40 y lo que falta hasta 100, que son 13,2. ¿De acuerdo? Eso se saca restando. Sí, sí. Bien. Y ahora tenemos que dividir el de cada uno, el porcentaje de cada uno entre su masa molar. ¿Vale? 1,4583 periodo. Este es dividir entre 1, 29,3. Este es 40 entre 31, que es 1,2903 periodo. Y esto es 13.2 entre 14, que es 0,9228,6. Hay más decimales, pero en 5 ya hay. ¿De acuerdo? El número más pequeñito es 0,92,286. ¿Estáis de acuerdo? Entonces ahora, para convertirlo a números enteros, se divide todo entre 0,92. Perdón. Es 0,9428. Lo he apuntado mal. 94, ¿eh? Lo he apuntado mal. Ahora, al hacer esta división me da 1. Divido entre 0,9428,6. Me da 1,36. ¿Vale? Me da 1,36. Lo divido entre 0,94,286 me da 31,075, ¿vale? Y 1,45833333 entre 0,94,286, que me da 1,55. No nos hemos equivocado, ¿vale? No nos hemos equivocado, sino que salen esos números tan tremendamente feos, ¿vale? De todos estos números, realmente los únicos que están claros, creo que es, bueno, este que es un 1 y este que es un 31, ¿sí o no? Esos sí que están claros. Pero esto, ¿qué pongo? ¿2 o 1? ¿Y esto, qué pongo? Este parece más claro que debería ser un 1 que este, ¿verdad que sí? Hay unos valores, ¿vale? Hay unos valores. Antes habéis visto que he puesto este compuesto. ¿Sí o no? ¿Ese compuesto lleva algún 1? No. ¿Verdad que no? Vale, si quisiera poner algún 1, sería dividir entre el número más pequeño, que sería 2, ¿no? 2 entre 2, 1, 5 entre 2, 2,5. O sea que fijaros que cuando salen los 0,5, que es este de aquí, realmente, para que se conviertan en enteros, hay que multiplicar por 2. ¿Vale? Os digo, no es un error, sino que cuando salen los 0,5, para que empiecen a aparecer enteros, hay que multiplicar por 2, obligatoriamente. Entonces no se aproximaría, se multiplica. Pues sí. Es decir, cuando los números decimales que salen son muy claros, ¿vale? Es decir, 0,90 y tantos, 1,06, es decir, números que claramente están cerca de un entero, sí. Pero los números que dan normalmente 0,5, 0,75, 0,25, esos no están cerca de un entero. ¿Vale? Entonces, sea el número que sea. Sí. Sí. Hay que multiplicar para convertirlos en entero. Y esa multiplicación es por 2 o por 4. A ver, no es que lo podamos elegir. Los 0,5 por 2 se convierten en entero. Pero los 0,25 y los 0,75 hay que multiplicarlos por 4. Porque por 2 no se convierten en enteros. ¿Vale? Pero ahora vamos a este. ¿Vale? Ahora vamos a este. Imaginaros que pongo otro compuesto parecido. Puede ser esto,
puede ser esto, puede ser esto. Volvemos a lo mismo. Son compuestos que no llevan un 1. En ningún momento llevan un 1. Claro, para que esto fuera un 1, tengo que dividir entre 3. 3 entre 3, 1, vale, y 5 entre 3 me da 1,66. 8 entre 3 me da también con 66, 2,66. Y 7 entre 3 me da 2,33. O sea que fijaros que cuando aparece en el con 33 o el con 66, se multiplica por 3. Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está el con 33? Ahí, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando después de dividir no me da claramente un número entero? ¿Vale? Claramente un número entero, porque ya os digo, esto, 31,025 es claramente un número entero. Bien, pues que hay que multiplicar por unos coeficientes correctores de por sí, como pueden ser el 2 y el 4. El 2 me elimina todos los coma 5, el 4 me elimina todos los coma 25 y los coma 75. Y por 3, que me elimina los coma 33 o los coma 66. ¿Vale? Es decir, que si está cerca, dices, bueno, pero si me sale 77, el 77 está cerca del 75. ¿Vale? Y si me sale, voy a ser un poquito cabroncete, y si me sale 70, ¿qué pongo? 75, 66. No os preocupéis porque nunca se va a plantear esa tesitura. ¿Vale? Siempre tiene que ir claro, es decir, que tenemos unos límites, de manera que si yo tengo 0,025, o sea, 0,25 multiplico por 4 para arreglar. Y te respondo enseguida lo que me vayas a preguntar, ¿vale, Raquel? 0,33 multiplico por 3 para arreglar. 0,5 multiplico por 2. El número decimal, 66 multiplico por 3. El número decimal, 75 multiplico por 4. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si están esas dos correcciones en el mismo ejercicio para hacerla? ¿No? Como ha pasado, por ejemplo, aquí, ¿no? Porque realmente aquí está el 0,5 y realmente está aquí el 0,33. Pues que se multiplican por las dos correcciones. O sea que en este caso es 0,5 hay que multiplicar por 2, 0,33 hay que multiplicar por 3. Por 3 y por 2 es multiplicar por 6. Entonces, si multiplico por 6, todo, no solo el que hay que corregir, sino todo. Claro. Eso es lo que iba a decir. Pues sí. Por eso no he multiplicado hasta ahora. Si multiplico por 6, este se me convierte en 6. Número entero. 1,36 por 6 se me convierte en 8. ¿Vale? Se me convierte en 8. 31 por 6 se me convierte, 31 por 6, 186, perdón. 1,5 por 6 se me convierte en 9. ¿Vale? A ver, todo esto ya lo voy a redondeando porque técnicamente si yo cogiera el número con todos los decimales que me ha salido aquí, lo multiplico por 4, está más cerca del 9 que lo que me da si lo multiplico por 1. Si el 1,55 lo multiplico por 6 ya me da 9,2, ¿vale? Tras esa corrección ya sí que va al número entero, ¿vale? Al número entero más próximo que os dé, siempre. De manera que ya tendríamos que el compuesto sería C9, H186, esto es no es una coma, es que se queda ahí en medio, P8 y N6. Claro, si veis ahí no hay ningún 1. ¿Vale? Los compuestos empíricos que no llevan unos es porque se han tenido que hacer alguna corrección durante el propio proceso. ¿Vale? Es decir, si tras hacer la primera división hay alguno de los números que os da muy próximo al 0,25 o al 0,33 o al 0,5 o al 0,66 o al 0,75, hay que multiplicar por 4, por 3 por 2 o por 3 o por 4, según la corrección que hay que hacer. Y si hay, normalmente como mucho pueden haber 2 de esas, ¿de acuerdo?
Entonces es el número por el que tenés que multiplicar por el otro y Sí. multiplicar. Si hay dos correcciones que hacer, se multiplican por los dos. Vamos a poner que hubiera tres correcciones que hacer, ¿vale? Porque los números que hay para corregir son el 4, el 3 y el 2, ¿no? Imaginaos que hubiera que corregir con el 4, el 3 y el 2. El 4 ya incluye el 2. La corrección del 4, ¿vale? Si os salen 0,75 y 0,5, la corrección del 4 corrige los dos. La corrección del 2 solo corrige a la del 0,5, ¿vale? Pero la corrección del 4 corrige a la del 0,25, a la del 0,75 y a la del 0,5. Pues os digo que con muchos son dos coeficientes. O sea que con muchos sería o 2 por 3 o 4 por 3. ¿Vale? O sea que sería 1. O sea, si está el 4, el 2... El 2 fuera, sí. Vale. Porque el 2 está incluido dentro del 4. Por eso digo. ¿Lo hemos entendido? Vale, por eso digo. Por eso quería poner un compuesto total completamente al azar. ¿Vale? Porque el colocar un compuesto total y completamente al azar posibilita que salga esto. Si cojo un compuesto reglado, los compuestos reglados siempre van mucho más bonitos, mucho más tal. Si coges un compuesto aleatorio, es raro que alguno se te acerque a una de esas 5 cifras. ¿Vale? Bien. Ahora que ya tengo la fórmula empírica, que me la voy a escribir aquí arriba, voy a dar los demás datos para calcular la fórmula molecular. Datos que van a estar exactamente igual de inventados que el compuesto. Eso sí, los voy a dictar como si fuera un enunciado que pareciera que fuera total y completamente real. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto, me dirían algo de este estilo, y es que, tomando una muestra de 12,63 gramos del compuesto, a una temperatura de 80 grados centígrados y una presión de 800 milímetros de mercurio, me queda pensándolo porque como he puesto 80 y 800, digo, bueno, a lo mejor se confunde. Pero bueno, como vamos a tener que hacer cambios de unidades, ¿vale? Resulta que ocuparon un volumen de 3.725 litros. ¿Vale? Y con esos datos necesitamos calcular la fórmula molecular, ¿vale? Es decir, determinar si el compuesto real tendría una fórmula con otros números distintos a esos. ¿De acuerdo? Bien. Recordemos que son 3 cálculos. El primer cálculo es calcularle el peso molecular a este compuesto. ¿Vale? El primer cálculo es coger la fórmula empírica y hacer su peso molecular. Sería, el carbono pesaba 12, o sea que es 9 por 12. El hidrógeno pesa 1, o sea que es 186. El fósforo pesa 8, pesa 31, o sea que es 31 por 8. Y el nitrógeno pesa 14, o sea que es 6 por 14. ¿De acuerdo? Entonces sería 9 por 2, que son 108, más 186, más 6 por 4, que son 6 por 14, perdón, que son 84, y más 31 por 8, que son 248. Y me sale que son 626 gramos por mol. Primer cálculo hecho. Peso molecular de la fórmula empírica. ¿Entendido? El 14 Las masas moleculares que ha dado antes, sí, las de antes, ¿vale? Como ya las ha dado y las he borrado sin darme cuenta, digo, bueno, no hay ningún problema, porque total, esto siempre son datos, van apuntados desde el principio, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la masa, ese es el primer cálculo. Segundo cálculo, determinar nuestra propia fórmula, nuestra propia masa molecular a partir de estos datos, ¿vale? Entonces, lo primero es, bueno, vamos a usar la fórmula presión por volumen igual a masa entre peso molecular por R y por T. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fórmula. Vale, en esa fórmula, la presión tiene que ir en atmósferas. No está en atmósferas, hay que cambiarla de unidades. El volumen tiene que ir en litros, está en litros. La masa en gramos,
está en gramos. La R es la constante de los gases, 0,082. No hay que hacer nada con ella. Y la temperatura tiene que ir en Kelvin. Y no está en Kelvin. O sea que antes de poder usarla, cambios de unidades. Entonces, para convertir la temperatura en Kelvin, siempre hay que sumar 273. Siempre. De grado C a grado Kelvin hay que sumar 273. ¿Vale? Con lo cual esto me da 353 grado Kelvin. ¿Vale? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? Un poquitito más lento. Vale. No, decídmelo, pero si eso decídmelo vosotras, o Roger, o vosotros. ¿Vale? Por eso digo que sin problema. ¿Por qué hay que hacer la fórmula? ¿Para qué? El segundo cálculo tiene que ser calcular el peso molecular de los datos a partir de los datos que me estén dando. En el ejercicio de antes decían, el peso molecular está entre 160 y 165. Ese cálculo ya me lo daban. Ah, vale. Y el segundo cálculo tiene que ser siempre calcular el peso molecular a partir de los datos. La fórmula siempre va a ser esta. Bueno, esta o la variedad de esta, ¿no? Porque esto puede ser moles, o esto puede ser el peso molecular, densidad aquí, este y este fuera, y el peso molecular. Ah, depende de los datos. Claro, dependiendo de los datos. Vale. ¿Vale? Entonces, he usado esta porque es la que lleva los datos que me dan. Y los siguientes, antes de poder utilizarla, que estén dentro del sistema de la química, dentro del sistema UPAC. ¿Vale? Entonces, eso me obliga a convertir unidades. ¿Vale? La primera es que masa tiene que estar en gramos, obligatorio. Temperatura tiene que estar en grado Kelvin, obligatorio. Presión en atmósferas, obligatorio, que va a ser la que convierta ahora. Y volumen en litros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a borrar la fórmula, no por nada, sino porque para que me quepa ahí la conversión de unidades, luego la vuelvo a escribir un poquito más abajo, ¿vale? Y vamos a convertir el milímetro de mercurio en atmósferas. Y para eso tenemos que poner en el factor de 3, del factor de conversión, perdón, la equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, el milímetro de mercurio está arriba, como coloco abajo un milímetro de mercurio, y arriba lo que quiero, que es atmósferas. ¿Vale? Y la equivalencia era, una atmósfera son 760. Se va el milímetro de mercurio, se va el milímetro de mercurio, y lo único que tenemos que hacer es multiplicar 800 por 1, que no es hacer nada, y dividirlo entre 760. Y me sale 1,053 atmósferas. ¿De acuerdo? Vale, ahora ya lo tenemos absolutamente todo. Dime. ¿Lo puedo hacer también por la regla de 3? Por supuesto. ¿Vale? Los cambios de unidades podéis, mientras que los hagáis y no los hagáis directamente y lo pongáis directamente, hacerlo como queráis. Regla de 3, conversión directa o factor de conversión. De hecho, recordad que lo comenté, que cuando hay una cosa tiene 3 o 4 formas, normalmente las voy a ir haciendo de formas distintas todas las veces para que no se nos olvide ninguna y que cada uno puede ir desarrollando el cómo lo hace, ¿eh? No hay por qué haya que hacerlo de una forma ¿de acuerdo? Bien, y ahora cogemos la ecuación de los gases, la que he borrado antes, que era presión por volumen igual a la masa entre el peso molecular por la R y por la temperatura, ¿vale? Y ahora cambiamos los datos. La presión es esta, 1,053. El volumen es este, 3.725. La masa son los gramos, 12,63. El peso molecular es lo que quiero averiguar de esta fórmula. La R vale siempre 0,082, constante de los gases, y la temperatura son 353. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Entendido? Sí, sí. ¿Más o menos? Vale, una vez que tenemos esto,
ya es hacer cuentas y despejar. Entonces, lo que voy a hacer, estos 2 multiplicarlos. Lo que voy a hacer, estos 3 multiplicarlos. ¿Vale? Entonces, 1,053 por 3.725, que me da 3922,425. Este por este, o sea, 353 por 0,082 por 12,63, que me da 365,59, ¿vale? Y ahora un despeje, que es este pasa aquí multiplicando y este pasa aquí dividiendo. O sea que el peso molecular sería 365,59 entre 3,922,425. Y me sale 0,09. Vale, ya lo tenemos. Significado de ese 0,09. Perdón, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Vale? ¿Qué hay que hacer ahora? Ya tenemos los 2 primeros cálculos hechos. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer ahora para concluir o poder concluir la respuesta? Hay que dividir el peso molecular de los datos, ¿vale? O sea, ese 0,09 entre el peso molecular que le hemos sacado en el cálculo 1, la empírica. Y me da 0,00015. ¿Vale? Bien, ese número por el cual habría que multiplicar la fórmula empírica. Pero ya hemos comentado que como ese número no llega al número 2, significa que la fórmula empírica y la fórmula molecular son exactamente la misma. ¿De acuerdo? Entonces, da igual que dé 0,00015, da igual que dé 0,1, da igual que dé 1,3, ¿vale? Es decir, si no llega a un número cercano al 2, no va a haber que multiplicar por absolutamente nada. Es decir, ese compuesto imaginario, sacado a partir de sus 4 porcentajes aleatorios, es tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular de ese compuesto. ¿Vale? Medio entendido todo esto, cómo se hace la empírica y cómo se hace la molecular, este lo he hecho primero para que aparecieran esos coeficientes aleatorios y segundo para que viéramos cómo utilizar la fórmula de los gases. Claro, ya habéis visto que antes cuando se daba el peso molecular en el enunciado directamente, pues lo que me he evitado es toda esta parte de aquí. Solo he hecho esto y luego ya la división, con lo cual es mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, es a lo más lejos a lo cual se puede llegar con este ejercicio. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? ¿Todo medianamente claro? Medianamente, profesor. Bueno, borramos. O mejor dicho, ¿puedo borrar? Sí. ¿Sí? Vale. Bien. Todo esto, ya os digo, son preguntas de los exámenes. Esto sale, esto sí. En mayor o menor medida. ¿No nos puedes dar actividades? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien, vamos a continuar. Estamos en esta parte inicial, que no salga en el curso, sí, pero es la base. Y hemos visto, hasta ahora lo que hemos visto pues ha sido cosas como el mol, los átomos, las moléculas, el peso molecular, fórmula empírica y fórmula molecular, todo eso. Y ahora vamos a pasar a ver otra cosa que es necesaria también para todo lo que es el curso, ¿vale? Para todo lo recital, y también que es pregunta propia, ¿vale? También puede ser pregunta propia dentro de lo que es el examen, que son las disoluciones. ¿Vale? Son las disoluciones. ¿De acuerdo? Bien,
una disolución, ¿vale? O llamamos una disolución realmente a lo que sería una mezcla de tipo homogéneo, ¿vale? Una mezcla significa que mezclamos dos elementos al menos o más, y homogéneo significa que realmente seríamos incapaces de distinguir una vez mezclados dónde está o quién es cada cosa, ¿de acuerdo? Vale, ese es el concepto estrictamente teórico. De hecho, el concepto estrictamente teórico dice que tiene que ser líquido, ¿vale? No lo que mezclamos, sino que la mezcla tiene que quedar al final en estado líquido, ¿vale? Pero el concepto químico de una disolución o una dilución realmente es una mezcla es que realmente tienes una mezcla de elementos, ¿vale? Una mezcla de elementos. Que sea homogéneo o que sea heterogéneo es más una clasificación, o sea, que podamos distinguir sus partes o que no las podemos distinguir, es más una clasificación que una realidad, ¿vale? Es decir, tú luego en realidad puedes hacer los cálculos exactamente igual, distingas las partes o no distingas las partes. Igual que puedes hacer los cálculos exactamente igual, estén en el estado en el que estén. Es decir, no tiene por qué ser líquido, ¿vale? Es decir, ¿de acuerdo? O sea, es más una distinción realmente teórica que realmente práctica. Es decir, vamos a ampliar el concepto de disoluciones a lo que sería el concepto de mezclas, ¿vale? Las mezclas simplemente son distintos compuestos químicos que están juntos en una misma porción del espacio y que en teoría pues no somos realmente no los podemos separar realmente de forma muy fácil. De manera que podemos tener, por ejemplo, si veis agua mineral con gas, pues eso estrictamente no sería una disolución, ¿vale? Porque vemos el gas, con lo cual no debería ser una disolución, pero podemos considerarlo una disolución porque no es distinto porque veamos sus partes de que no las veamos, ¿vale? O si veis, por ejemplo, pan rallado que lleve distintos componentes, todos rallados, aunque eso no sea líquido, podemos considerarlo también disolución, ¿vale? Es decir, bien, entonces, técnicamente, en una disolución estricta, se supone que se distingue entre dos tipos de componentes. El soluto y el disolvente, ¿vale? Esos dos componentes, se supone que el disolvente debería ser el líquido, el más abundante, el medio donde metemos realmente algo, y el soluto es ese algo que nosotros metemos y mezclamos, ¿de acuerdo? Bien. Todos hacemos más o menos algún tipo de disolución, todos más o menos, no hace falta irse a química de laboratorio ni química especialmente complicada, simplemente con que a la leche le metáis un poquito de azúcar, un poquito de café o un poquito de lo que le queráis echar dentro, ya estáis haciendo una disolución, ¿vale? Con que pongáis agua para hacer pasta y le echéis sal, ya estáis haciendo una disolución, ¿de acuerdo? Una disolución estricta, porque ahí sí que es líquido, ¿vale? Por eso digo que una cosa es la química complicada, ¿vale? Una cosa es la química de laboratorio y tal y cual, pero la química nos rodea, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, se supone que la definición estricta nos dice que el disolvente tiene que ser el que esté en la mayor cantidad. Hombre, si hacemos agua con sal, pues evidentemente esto está en mayor cantidad que esto, pero siendo sinceros, eso es una mentira, ¿vale? Eso es una mentira, porque si no luego cuando nos dice, por ejemplo, que tenemos una disolución al 96% de alcohol, que es el alcohol que podéis comprar en las farmacias, dices, vamos a ver, si el 96% es alcohol y el 4% es un disolvente, ¿cómo consideramos, de acuerdo a la definición clásica del cómo puede ser que el agua, que es lo que se echa para rebajar, sea el disolvente y el alcohol sea el soluto? ¿No sería al revés? La idea al final acaba siendo que el soluto es la sustancia activa que realmente nos interesa y que el disolvente se utiliza como adaptador de la propiedad o de la fortaleza que realmente tenga el soluto para que no sea puro, ¿de acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Sabéis lo que es la lejía, no? La lejía líquida, vale. ¿Alguno de vosotros se os ocurriría coger, no sé, una garrafa de 5 litros de lejía, llenar el lavabo, poner el tapón, llenar el lavabo y meter las manos durante algún 5 minutos? ¿Se os ocurriría? No. Pero ¿se os ocurriría meter todo el cuerpo
durante 2 horas en una piscina? Sí, ¿no? Pues estáis haciendo realmente exactamente lo mismo. Estáis haciendo exactamente lo mismo, porque realmente la lejía, ¿vale? La lejía, igual que el salfumán y otros, son productos químicos que se utilizan igualmente en la desinfección de las piscinas, son el cloro que vamos conociendo, es decir, para adaptar el pH y todo. Es exactamente lo mismo. La diferencia está en que al poner la lejía, esos 5 litros que sacáis de la botella, es básicamente todo soluto con muy poquita agua rebajándolo, y en cambio cuando lo metéis en una piscina tenéis la misma cantidad de soluto, incluso más, porque cuando os metéis en una piscina de estas, de una urbanización, seguro que hay más de 5 litros de cloro ahí dentro, seguro, pero claro, como hay tantísima agua, el efecto activo de esto queda muy controlado y muy rebajado, ¿de acuerdo? Entonces la idea realmente acaba siendo eso, que el soluto es el que tiene un comportamiento activo y el disolvente es el que acaba controlando la fortaleza de ese comportamiento activo, ¿vale? Por eso, cuando nos venden alcohol en las farmacias, el alcohol de quemar, que es un alcohol de 98 grados, el alcohol quirúrgico, que es un alcohol que ronda entre los 92 y 95 grados, tenemos ese tipo de efecto lógico en el cual hay mucho compuesto activo y poquito disolvente, porque lo queremos como un desinfectante, ¿de acuerdo? Bien, entonces, técnicamente cuando nosotros mezclamos un soluto con un disolvente, lo que obtenemos es lo que se llama disolución, ¿vale? Normalmente para distinguir cada uno de ellos cuando anotemos los datos, el disolvente se suele poner con la D minúscula, la disolución con la D mayúscula y el soluto con la S minúscula, ¿vale? De manera que en el momento en el que tú te anotes unos datos, dirás masa de soluto, pues pones MS y ya sabes lo que estás haciendo, ¿vale? Bien, es muy importante cuando estamos trabajando, cuando vamos a trabajar con disoluciones, que seamos capaces de medir la fortaleza del soluto en esa disolución, es decir, ser capaz de determinar de manera clara qué proporción de soluto está en el total, ¿vale? Y a eso es lo que llamamos concentración, ¿vale? Se llama concentración de una disolución a una medida en la cual nosotros representamos la parte activa o soluto respecto del total. ¿Vale? Entonces eso es lo que llamamos concentración o concentraciones, cuando medimos esta fracción. Claro, las unidades de la química sabemos que son el mol, o sea, las unidades así principales son el mol, el gramo y el litro. Bueno, tanto para una como para la otra. Pues las distintas concentraciones o los distintos nombres de las concentraciones que hay son precisamente por esas unidades que nosotros utilicemos, ¿vale? Se llaman concentración molar o directamente molaridad a cuando hago eso, ¿vale? ¿Qué significaba la letra N minúscula? ¿Y qué significa la S que le he puesto chiquitina? O sea, cuando divido los moles de soluto, ¿entre qué significa la V mayúscula? El volumen de la disolución. Exactamente. ¿Vale? Esta es la principal de todas las concentraciones. El tema del equilibrio, el tema de la cinética, el tema de ácido-base, el 90% de los cálculos de esos temas se hacen a partir de esto. Por eso os digo, esto entra sí o sí, o como pregunta directa o como pregunta indirecta. Es decir, en 3 o 4 temas esto es fundamental. El hecho de que nosotros seamos capaces de trabajar la molaridad para, a partir de los datos, calcular la molaridad. A partir de la molaridad del volumen, sacar los moles. O a partir de los moles y la molaridad, sacar el volumen. ¿De acuerdo? Fundamental. Esa es la principal. Claro, hay otra que también es, bueno, vamos a darlas todas, pero hay unas que son más importantes y otras que son menos importantes, ¿vale? Está el porcentaje en masa, que es
está el porcentaje en volumen. Vale, ¿entendéis lo que he puesto en las fórmulas? En el porcentaje en masa, todo va medido en masa y se multiplica por 100 para que sea un porcentaje. En el porcentaje en volumen, todo va medido en litros, por volumen, y multiplicado por 100. Esta aparece muchas más veces que esta, la del porcentaje en masa aparece muchas más veces que esta. Bien. Ahora va esta que voy a poner ahora también es muy importante junto con la molaridad, ¿vale? Se llama fracción molar, ¿vale? La X representa una X mayúscula o una X así un poquito redondita, representa fracción molar. ¿Vale? Bien. ¿Qué he puesto en esa fórmula? ¿Quién me lo dice? Moles del soluto. ¿Sí? Partido moles del soluto más moles del disolvente. Exactamente. ¿Vale? Podría haber puesto abajo moles de disolución, ¿vale? Pero técnicamente vamos a ver, mientras que el volumen, mientras que la masa siempre la vais a poder sumar directamente desde el principio, los moles no los podéis sumar desde el principio porque son compuestos químicos distintos, entonces vamos a tener que hacer dos cálculos por separado y luego juntarlos. ¿De acuerdo? Siempre. Porque ya os digo, el soluto y el disolvente tienen que ser compuestos químicos distintos. Entonces ya os digo, no os van a dar nunca los moles, sino que tendréis que calcular previamente los moles y luego sumar. Esta fórmula es muy importante porque esta fórmula se puede utilizar dentro del equilibrio para sacar presiones parciales, para sacar presiones totales, ¿vale? Esta fórmula aparece en la ley de presiones parciales o la ley de Raoult, ¿de acuerdo? O sea, pues digo que aparece. Vale. Las dos más importantes que hay son las dos primeras, o sea, las dos que están en la fila superior, ¿vale? Que son la molaridad y la fracción molar. Después también está el porcentaje en masa, que también es muy importante y aparece muchas veces. El porcentaje en volumen no aparece tantas veces, ¿vale? No aparece tantas veces, pero bueno, está ahí, ¿vale? Una pregunta. ¿Me puedes preguntar en un ejercicio esas tres? Por supuesto que sí. Porque el que farmacia esto lo da bien a juntar las tres juntas. Claro, por supuesto. Es decir, ya os digo, esto se utiliza tanto en el tema del equilibrio, en tema de cinética, es decir, reacciones tal, en tema de pilas, en tema de ácido-base, ¿vale? Pero ahí se utiliza tipo accesorio, es decir, para hacer los cálculos tenéis que convertirlo todo a molaridad y entonces podéis hacer cálculos. Como ejercicio propio que te den datos y te pidan, calcúlame esta tal y este tal y este tal. Es decir, un ejercicio propio de disoluciones. Sí, efectivamente. ¿Vale? De hecho, es más, para los que hacéis la PC, es todavía más normal que pueda haber una pregunta, ¿vale? Que pueda haber una pregunta o un tipo test o un apartado donde se pregunta algo de este estilo. ¿De acuerdo? Porque os digo que, por ejemplo, para lo que es la PC, normalmente en la parte del desarrollo las preguntas a lo mejor son mucho más cortas, o sea, mucho más cortas en el sentido de que no son preguntas directas, son un poquito más directas, y se os pregunte algo de esto, algo de tal, es decir, hay muchas micro preguntitas de todos los temas. En cambio, para los que van para la EBAU, esto solo podría aparecer como solo una pregunta, y en el resto sí que sería, pues eso, de que tuvierais que calcularlo vosotros o cambiarlo para poder utilizarlo dentro del ejercicio. ¿Vale? O sea que sí, salir de una manera u otra siempre sale y ya está. ¿Vale? Hay más concentraciones, ¿vale? Está la normalidad, está la molalidad con dos L's, ¿vale? Está la molalidad. Pero normalmente yo voy a poner las fórmulas, sobre todo de las que entran, pero le pasa lo que al porcentaje en volumen. Si no hay una pregunta directa respecto de eso, no sirven para nada. ¿De acuerdo? En cambio, esas tres son las más asiduas, tanto en preguntas directas como en necesidad en otros ejercicios para transformar. Bueno, la molalidad son
Eso es. La molalidad es la única fórmula que contradice a lo que es la concentración tradicional, ¿vale? Y es la única que representa realmente una proporción entre el soluto y el disolvente, porque todas las demás son entre el soluto y la disolución, o sea, el total. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí comprendido? Bueno, comprendido, es un formulaje de memorizar, no hay nada que decir, sí que no hay nada que decir. Bien, he comentado una cosa y es que el soluto, ¿no? Se supone que es la parte activa y el disolvente es la parte que controla el soluto, ¿no? Eso lo hemos comentado, ¿vale? Bien. Entonces, da la sensación, al decir esta frase, que el disolvente lo único que hace realmente es controlar lo que hace el soluto, pero él no hace nada, es decir, que el que se ve afectado es el soluto solamente. Vale, eso no es así, eso no es así. Es decir, el soluto también afecta a las propiedades que tiene el disolvente y cambia las propiedades que tiene el disolvente, ¿vale? Vamos a nombrarlas por encima, pero realmente luego no suelen haber preguntas al respecto de esto. Hay unas propiedades, que es las propiedades que se centran en cómo cambia el disolvente, o cómo se ve afectado el disolvente por culpa del soluto, que se llaman propiedades coligativas de las disoluciones. ¿De acuerdo? Propiedades coligativas de las disoluciones. Estas propiedades, en PC sí que aparecen más, ¿eh? Yo por... ¿De acuerdo? Estas propiedades lo que estudian es cómo cambia la naturaleza del disolvente por culpa del soluto. Y cómo conseguir un efecto concreto en el propio disolvente, ¿vale? Bien, ¿sabéis qué son los líquidos anticongelantes? ¿Os suena lo que son o no? ¿Más o menos? ¿Os suenan, no? Bien. Bueno, pues los líquidos anticongelantes se basan precisamente en las disoluciones en las disoluciones, en las propiedades coligativas. Es que lo que nosotros queremos hacer es que el soluto le produzca un efecto al disolvente para que el disolvente funcione como nosotros queramos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros vamos a poner el líquido más conocido de todos, el agua, ¿vale? Vamos a poner agua destilada y que estamos aquí en Alicante, que estamos más o menos a una presión de 1 atmósfera. Bueno, pues se supone que el agua líquida, si quisiéramos pasarla a hielo, sería a 0 grados, y si quisiéramos pasarla a vapor de agua sería a 100 grados, ¿verdad que sí? Vale. Si a esa agua yo le echo cualquier soluto, el que sea, ¿vale? El que sea, alcohol, glicerina, sal, azúcar, lo que sea, ¿vale? Una cucharadita, es decir, no hace falta nada, y lo mezclo, lo primero que cambiaría de ese agua es que ya no cambiaría, ¿vale? Ya no cambiaría de estado a 0 ni a 100, sino que el 0 bajaría, depende de la cantidad que echemos, será mucho o menos, ¿vale? Mucho o más, y el 100 también subiría. Es decir, el punto de congelación y el punto de ebullición cambiaría. Claro, entonces, ¿en qué se basan los anticongelantes? Pues los anticongelantes es el líquido que necesite el circuito, que le ponen un soluto adecuado de manera que hagan que la temperatura baje lo suficiente para manejar el frío, sin que congele. ¿De acuerdo? Eso es una propiedad coligativa. Esas propiedades se llaman crioscopía, que es el punto de congelación, y ebulloscopía, que es el punto de ebullición, ¿vale? Vale, luego otra cosa que le pasa, o que les puede pasar, es la presión osmótica y la presión de vapor, ¿vale? También cambian de lo que es el disolvente, ¿vale? Ahí ya sí que tenemos que estar hablando de que sea líquido, obligatoriamente, ¿vale? O de que haya gases, si es sólido o no. Bien, ¿sabéis lo que es la presión osmótica? ¿No? ¿No? ¿Sabéis lo que es la ósmosis? ¿Os suena? Bueno, no como proceso, no como lo que nos venden que también para purificar el agua. ¿Sabéis lo que es? De biología. Sí, exactamente.
La ósmosis es un mecanismo regulador por el cual cuando en una lámina o hay una separación entre dos fluidos, ¿vale? Y esos dos fluidos tienen distinta concentración, lo que hacen es las concentraciones se igualan, o sea, pasa de donde hay más concentración a donde hay menos concentración para igualarse a ambos lados, ¿vale? Entonces, esa lámina que tiene que haber separando las dos disoluciones o las dos que sean, tiene que ser lo que se llama una lámina semipermeable. Es decir, esto no lo puede hacer una pared, esto lo pueden hacer determinados materiales, de manera que deje pasar de donde hay más a donde hay menos, siempre. Es decir, siempre estuviera cerrado, no permitiera el paso de menos a más, sino siempre permitiera el paso de más a menos, ¿vale? Entonces, eso se llama ósmosis, ¿vale? Eso se llama ósmosis. Bueno, pues cuando metemos una disolución, lo que le pasa es que el mecanismo regulador de ese disolvente, ¿vale? De ese líquido, de esa agua, de ese lo que sea, se ve afectado, cambia. Y la presión de vapor es cuando nosotros tenemos una disolución o lo que sea un líquido y tú lo tapas, ¿vale? Y tú lo tapas, se produce una caída de presión, ¿vale? Se produce una caída de presión justo entre la lámina donde está el líquido y el aire, ¿vale? Es decir, la última lámina que separa por debajo el líquido y por arriba, ¿vale? Entonces, ahí se produce una diferencia de presión o una caída de presión, ¿vale? Y eso se le llama presión de vapor, ¿vale? Que es la presión a la cual queda separada la última lámina de la disolución, que por debajo solo es disolución y por arriba es aire. Eso solo pasa si la tapa se tapa, o sea, si la disolución la tapas. Si la disolución no la tapas, como está abierto a la atmósfera, no se produce esa caída de presión. Vale, pues el hecho de que este disolvente sea agua pura, o lo que sea, o una disolución, le cambia total y completamente la propiedad, o sea, cambia total y completamente esa diferencia de presión que hay. Aunque sea la misma agua, aunque sea el mismo recipiente, o aunque sea el mismo líquido. Lo altera. Entonces, todo esto, ya os digo, se llaman propiedades coligativas. Hay más, estas son las 4 principales: la presión de vapor, la presión osmótica, la crioscopía y la ebullioscopía, que es cambia la presión a la cual el disolvente se relaciona con el gas que le rodea una vez encerrado, cambia la propiedad de transmisión de concentración de un lado a otro de las membranas semipermeables, se congela a temperaturas más bajas y ebulle a temperaturas más altas. ¿Cómo has dicho que se llamaba la de la congelación? Crioscopía. ¿De acuerdo? Bien, todo eso se puede medir, y para medirlo hay unas fórmulas, que cada una de esas fórmulas, dependiendo de la propiedad que sea, pues unas fórmulas utilizan la molaridad, otras fórmulas utilizan la molalidad y otras fórmulas utilizan la presión, la fracción molar. He dicho presión y no me sale. La fracción molar. ¿De acuerdo? No se preguntan, más allá de teoría, un poquito dentro de la PC, pero bueno, está bien nombrarlo, es decir, está bien nombrarlo sobre todo para que dejemos claro eso, que el propio disolvente también se ve afectado, es decir, interactúan los dos, ¿vale? El disolvente le cambia la acción activa al soluto, pero el disolvente también ve determinadas propiedades alteradas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Vamos a trabajar un poquito, ¿vale? Vamos a trabajar un poquito estas fórmulas, ¿vale? Fijaros que teníamos masas, ¿vale? Y que tenemos moles. El mol ya está claro, ¿vale? El mol se calcula de alguna de las formas que hemos visto cómo se calculaba el mol hasta ahora, que es dividiendo entre el peso molecular, que es a través de la fórmula, con el factor de conversión o como nos dé la gana. Y si tenemos densidades, lo mismo, ¿vale? Si tenemos densidades, lo mismo. Volumen por densidad, o la fórmula o el despejo, el factor de conversión es la masa, y la masa a moles, ¿vale? Pues hay que hacer conversiones y todo eso. Es decir, la fórmula de la densidad es un básico que vuelve a entrar. Vale. Antes de meternos de lleno en las fórmulas, ¿vale? Antes de meternos de lleno en las fórmulas, vamos a comentar una característica especial de todas las mezclas que nosotros hagamos, ¿vale?
Vamos a ver. Masa 1 más masa 2 igual a masa total. Check. ¿Vale? Es decir, si yo mezclo 5 gramos de sal en 500 gramos de agua, tengo 505 gramos totales o de disolución. Eso es verdad. Ahí no hay nada que discutir. Ley de conservación de la masa. Los elementos que nosotros mezclemos pesan lo mismo por separado que juntos. Eso es indiscutible. ¿De acuerdo? Pero volumen 1 más volumen total 2 igual a volumen total. No. No siempre. ¿Vale? Para que esto sea verdad, que el volumen que nosotros sumemos den el volumen total, me tienen que decir que los volúmenes son aditivos. ¿Vale? Que los volúmenes son aditivos. Los volúmenes son aditivos siempre que mezcléis, por ejemplo, sustancias líquidas iguales. ¿Vale? Sustancias líquidas iguales. Es decir, si yo cojo un vaso de 150 mililitros de agua y lo mezclo con otro vaso de 150 mililitros de agua, sí que obtengo 300 mililitros de agua. Es decir, las sustancias líquidas iguales siempre presentan volúmenes aditivos, me lo digan o no. Pero cuando mezclo sustancias diferentes, si no me dicen que los volúmenes son aditivos, ¿vale? No los podremos considerar que los volúmenes sean aditivos. ¿Vale? Es decir, masas podemos sumar todas las que queramos. Volúmenes podemos sumar solo los que me permitan. ¿Vale? Porque habrá veces donde mezclando distintas sustancias lo que tengamos es una expansión, es decir, más volumen del que había por separado, y habrá veces donde mezclando distintas sustancias tengamos una compresión, es decir, haya menos volumen junto que separado. Y habrá veces donde tengamos el mismo volumen junto que separado. ¿Vale? Entonces, por eso digo. Entonces, ¿qué pasará cuando nosotros juntemos volúmenes y no tengamos la certeza de que lo que estemos mezclando sean los mismos líquidos? Pues que para sacar el volumen total tendremos que utilizar la densidad total que me la tendrán que dar. Y entonces diremos que la densidad total será la masa total, que sí que podré sumarlas libremente entre el volumen total y despejar. ¿De acuerdo? Es decir... O sea, eso es si no tengo volumen aditivo de eso. Exacto. Si tenemos volúmenes aditivos, esto no vale para nada. Pero es normal que se mezclen dos disoluciones con distintas concentraciones y me den el volumen total, y me den la densidad total. ¿Vale? Y me den la densidad. Te dicen, al mezclar tanto de esto con tanto de esto, hemos obtenido una mezcla de tal densidad. Entonces, al tener la densidad de ya la mezcla, sí que podré decir, bueno, pues sumo las masas que he mezclado, lo pongo con la densidad que me han dado después de mezclarlo y calculo el volumen que tiene la disolución final. ¿Para qué? Para poder utilizarlo con la fórmula de la molaridad de antes o lo que sea. Eso pasaría, por ejemplo, con el agua y el aceite, ¿no? Sí. Porque no se Sí. mezclan. Sí. Son líquidos de distinta naturaleza, entonces cuando tú metes agua con aceite no se mezclan, y aparte de lo que pasa de no mezclarse es que realmente el volumen total es un poquito menor que el volumen de las partes por separado. Sí. Por eso digo. Le pasa un montón de líquidos. De hecho, por ejemplo, cuando tú en un líquido, la lógica dice, si yo en un líquido meto un sólido tengo más volumen. El volumen crece. Eso es falso. Eso es total y completamente falso. Si el sólido que tú metes dentro del líquido se mezcla, el volumen se queda igual que estaba.
igual. Dices, pero ¿cómo puede ser? Dices, porque los líquidos tienen huecos en su interior. Y si los sólidos son capaces de ocupar esos huecos, no van a aumentar el volumen. En cambio, si no son capaces de ocupar esos huecos, sí que van a aumentar el volumen. Y si ocupan parcialmente los huecos, pues a lo mejor lo aumentan, a lo mejor no lo aumentan. A saber, si el sólido que metes es capaz de absorber líquidos, entonces lo que va a pasar es que va a reducir el volumen, va a conjarlo. O sea, que por eso digo que no es, ¿vale? O sea, por eso digo que el volumen no es una propiedad absoluta, ¿vale? Sino que el volumen es una propiedad que está relacionada con la naturaleza de los elementos que mezclamos, ¿vale? Entonces yo digo, esto es un error muy típico. Mezclo 250 mililitros de esta disolución con 300 mililitros de esta disolución. Y decimos, pues tenemos 550. Dices, si no te dicen nada, no puedes garantizar que tengas 550. Solo podrías sumarlos en caso de que no te dieran la densidad total, y entonces la única forma de hacer cálculos es asumir que son aditivos. Es la única forma. Pero si te dan la densidad total, dices, no, calculo los 250, ¿qué masa supone? Los 300, ¿qué masa supone? Sumamos esas dos masas, que eso sí que se conserva siempre. Y con la densidad total calculo el volumen total. ¿Vale? Por eso digo, esto es un concepto fundamental. La no aditividad, o sea que la no aditividad de los volúmenes, que es la propiedad real de los volúmenes, que no significa que no se cumpla siempre, sino que falla varias veces. ¿Lo hemos entendido esto? ¿Sí? Una cosa, volumen aditivo, ¿qué es? Volumen aditivo es si te lo dice. Si te lo dice. Si te dicen que es volumen aditivo, significa que cumple esto, que puedes sumar los volúmenes para obtener el volumen total. ¿Vale? Por eso digo, decir que el volumen es aditivo es una propiedad que puedes tener o puedes no tener. En general no la tienes. Si tú mezclas dos sustancias puras iguales, sí que las tienes. Agua con agua, aditivo. Whisky con whisky, aditivo. ¿De acuerdo? Agua con whisky. Puede que sí, puede que no. Es decir, ya, por eso digo, entonces, aditivo significa eso, sustancias cuya suma de volúmenes nos da realmente el volumen total. ¿Entendido? ¿Más o menos claro hasta aquí? Vale. Seguimos la semana que viene. Os subo ejercicios de fórmula empírica, de fórmula molecular y de todo esto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que hacer? Espera. No, vosotros, es que paro de grabar. Más que nada para que llegue.